Bueno, muy bienvenidos acá arrancando el portal en esta saga y esta serie tan especial, ¿no? Que nos reúne cada día haciendo este cierre de año que estamos proponiendo y trayendo realmente miradas y personas que nos van a ayudar a justamente a completarnos, ¿no? En este 2022, un año altamente importante, un año en donde la humanidad se puso en movimiento. Hoy vamos a charlar con alguien que yo quiero mucho, respeto mucho y que tiene una gran trayectoria en esto de despertar de la conciencia. Ella es Miriam Dietrich, la conocen como abogada de leyes y de almas, conferencista, escritora, autora de varios libros. Tiene su sede y su base en Capilla del Monte, Córdoba. Y vamos a empezar como a dar vueltas alrededor de ver de una humanidad consciente, eh, ir en esa dirección y vamos a empezar a entender qué significa ir hacia una humanidad consciente. ¿Cómo te va, Miriam? Bienvenida a Mantra FM. Hola Maga, tanto tiempo. Bien, gracias. Pensar que estuviste en Capilla y no nos vimos. Ay, sí, justo, bueno, fue un fin de semana de mucha vorágine y tristemente no pude ver a varias personas, estaba entre ellas vos que estabas en mi lista de visitas, pero bueno, en pleno Camino del Dragón me fue como casi imposible, lamentablemente, acceder a ese encuentro, pero no va a faltar oportunidad que voy a volver, porque Capilla está llamando, ¿eh? Hay mucho movimiento en Capilla. Mucho, mucho movimiento. Igual yo estoy viviendo en el campo en Quebrada de Luna. Sí. Sí. Me corrí y estoy ahí frente al Pajarillo, sitio de avistajes de Añares. Bueno, un sitio especial. Y yendo al tema que nos ha reunido en esto de hacer una recopilación que has hecho tú para fin de año. Te comento que en este retiro que acaba de terminar con gente de varias partes del mundo, acá surgió, yo te escribí el tema pensando en qué es lo que estoy aspirando, ¿no? O sea, salir del drama, salir de esta cosa tan caótica que todos estamos viviendo en todas las partes del mundo y ver qué es lo que podemos hacer cada uno desde su lugar. ¿Cómo ayudamos a que esto cambie? ¿Sí? Ya lo que pasó desde el 2020 lo sabemos todos, la información está en las redes, bueno, y los mensajes son muy, algunos muy caóticos, ¿no? No digo que no esté pasando eso, digo, a ver cómo nos juntamos las almas y las mentes pensantes para hacer que eso cambie, que tenga un giro la dirección de esta brújula. Y bueno, venía hace rato diciendo, tenemos que cambiar uno por uno, hay que ver cómo se puede cambiar, muchas horas de meditación en silencio en el campito, y en el medio de este retiro que fue espectacular, espectacular, una cosa es la cantidad de gente que vino y otra cosa fueron las almas que se presentaron. Y Claro. bueno, surgió como esta posibilidad de hacer diferentes grupos para la nueva humanidad consciente. Por ejemplo, hay una mujer que tiene un libro sobre educación que alucino. Yo cuando lo vi me lo regaló. Es para la educación del futuro, para estos jóvenes que andan, bueno, un poco confundidos, diría, pero con reglas diferentes, no basándose en lo que todos conocemos. Entonces va a haber un grupo de educación, un grupo de salud, que son estos médicos conscientes, un grupo de justicia para aquellos abogados que bueno, ya están hartos de este sistema que es lento y obsoleto, el sistema de administración de justicia, y así un montón de grupos que estimo que los vamos a poner en marcha a partir de febrero, porque yo me voy ahora a Perú con otro grupo y no voy a volver hasta fines de enero. Eh, Siento internamente en mi alma, Maga, que esto va a ser posiblemente una de las salidas. No digo que sea la única, pero digo que la humanidad tiene que hacer un giro de 180 grados para poder llegar
a recuperar la tierra como paraíso, ¿sí? O sea, la tierra como era allá en lo que hoy conocemos como desierto de Sahara, que era el Edén o el Edén. Tú que has estado en Egipto, yo también, eso fue producto, eso era realmente un paraíso y una explosión nuclear barrió con todo y por eso se quedó en desierto. Esta gente que vino al encuentro me revitalizó mi fe en la humanidad. Mira, O sea, era tan maravilloso las cosas que expresaban. No sé, te doy un ejemplo. Vino una mujer policía, yo ni sabía que era policía porque en 95 inscritos y 88 asistentes no me podía acordar de todos. Y bueno, y yo comenté que en algún momento de mi vida, en algún episodio muy traumático de la delincuencia, a mí me había tocado la buena policía. Esa mujer se emocionó, dio un testimonio después que se nos caían las lágrimas a todos porque ella es policía de carrera y está en la escuela de policía nada menos que en Rosario, capital argentina de los el narcos. lugar, sí, tal cual, el lugar más álgido hoy, ¿no? En materia de delincuencia incluso, ¿no? Y de narcos, como bien Sí, decís. sí, entonces ella se fue con algunas coordenadas para esta nuevo mundo consciente y me escribió hace un rato totalmente emocionada porque hay más policías buenos como es ella y que va a tratar desde la escuela de policía de, bueno, de ayudar a que la buena policía resurja. Te digo este caso porque viste que enseguida se dice, uy, la policía no hace nada, uy, es como hablar de los jueces, o sea, siempre hay gente buena en todas las áreas, solo que parece que la oscuridad los tapa, los opaca. Así que bueno, muy, muy entusiasmada con este proyecto. No digo que sea el único, Maga, ¿eh? O sea, sé que hay mucha gente trabajando en diferentes ángulos, desde diferentes direcciones, pero Claro, el lo que pasa tema, es que no tiene tanta prensa todo esto que vos decís, ¿no? Es como, justamente como el tema es esto de ir hacia una humanidad consciente, eh, involucra muchas cosas ese término consciente. Hablemos de ética, hablemos de empatía, hablemos de compromiso, ¿no? O sea, hay grandes palabras, fraternidad. ¿Cuántas cosas involucra una humanidad consciente? Y qué aporte podemos hacer cada uno de nosotros, ¿no? En esta dirección. Digo, cómo uno se suma sin que haya un proyecto, sino que lo hagamos cada día. mira, yo creo que, por ejemplo, en tu caso y el de otros periodistas locutores comprometidos, va a haber un grupo para la radiodifusión. Entonces, no solo que cada uno trabaje desde sus redes, porque tú sabes que yo tengo actividad completa en mis redes, pero si también ustedes se dedican a propagar, ¿cuáles serían los principios? Que van a ser muy básicos y muy simples. Los guías me vienen diciendo allá hace como 5 o 6 años, las grandes verdades son simples, simples. Entonces, yo me apoyo en eso y en la experiencia que tengo como abogada de leyes, que haber sido conferencista y bueno, y haber escuchado tanta gente con los problemas, ¿no? Porque como se nos ha adiestrado como si fuéramos perritos para buscar en papá Estado todas las soluciones, o en delegar el poder a otros para que otros nos digan qué tenemos que hacer con nuestras vidas, uno de los objetivos de la nueva humanidad consciente es empoderarse. Empoderarse y en buscar la impecabilidad de cada uno de nosotros para ir hacia esta nueva humanidad que sé que se va a dar, Maga. Sé que se va a dar. Definime el empoderarse, El, empoder Miriam. el empoderarse es recordar cada uno internamente que podemos todo lo que queremos. Todos podemos todo lo que queremos. Solo que nos han lavado el cerebro y nos han impedido, nos han hecho siempre estar buscando en otros
las respuestas. Las respuestas están acá. Empoderarse es volver a tener fuerza para reclamar lo que está mal o para oponerse a lo que está mal. Viste que yo hablo un lenguaje como chófilas, chofilados y todo eso. Bueno, si tú no quieres las chófilas, tienes que ejercer tu propio poder para oponerte. Tengo gente que me sigue, que me ha escrito que no son abogados ni nada por el estilo, y en puestos del Estado, y con mucha altura y bien, sin pelear, han dicho, no, yo la chófila no la quiero. La llamaron de recursos humanos, volvió a dar sus argumentos, ¿por qué no? Y no se tuvo que enchofilar y sigue trabajando para el Estado. Te cuento, hablando de chofilar, claro, este es otro de los temas que están dando vueltas, ¿no? Porque hace poquito, esta semana, justo nos cerraron el canal por hablar de estos temas y hemos tenido todo el sumo cuidado para no tener ningún tipo de qué sé yo, no es nuestra intención ofender a nadie, pero me parece que hablar de ciertas cosas es necesario y eso no nos pone en contra. Pero bueno, hoy parece que al sistema no le gusta que hablemos en contra, ¿no? De todo esto. Por eso te digo, o sea, un canal me lo cerraron, estamos con el otro canal de YouTube que es el alternativo y que nos permite justamente decir estas cosas, ¿no? Mira, como a mí me bajaron tantos videos, me sancionaron, yo apelaba, ejercía mi profesión en mí misma, y después de un año, de 5 que habían bajado, después de un año, me escriben, me devolvieron 3 y 2 nunca más. Entonces dije, wow, tenemos que hacer un nuevo lenguaje, como Claro, si, como si habláramos en mandarín, qué sé yo. sí, sí, Entonces empecé con la zarasademia, con las chófilas, los humanitos, los enchofilados. Los que me siguen saben a qué me refiero. No quiero dejar de decir maga lo que tengo que decir, está pero perfecto. apliqué estrategia. Estrategia. O sea, no les voy a dar nada que a ellos les guste para bajarme. Bueno, pero Este por año, eso también una humanidad consciente tiene que ser consciente de esto, porque tampoco sirve, Miriam, confrontar hoy. No se trata de no, confrontar, ¿no? Porque me no, parece que eso también no es un punto menor. pero mira, Maga, yo estudié estrategia en Harvard, creo que eso ya lo sabías. Como siempre digo, el curso más caro de mi vida y también el que más me sirvió. De nada sirve ir con los tapones de punta, porque No, estos de la Academia tienen todo el poder, tienen todos los medios, tienen todo el dinero y tienen todos los humanitos que quieran. Entonces, estrategia, lo vengo diciendo, es más, tengo 2 videos que hicieron últimamente con relación a lo de este juez López de Mar del Plata. Entonces, yo hice mi visión de lo que yo entendí por experiencia, que era la falta de estrategia de algunos colegas y cómo le vendieron gato por liebre. Pero mira, me saltaron a la yugular. Yo creí que si seguía mirando los comentarios iba a morir de un infarto. Alguien me debe haber hecho así. Pero no voy a dejar eso porque la gente no quiere pensar, ¿viste? Y además, dentro de la nueva humanidad consciente, hace como 4 o 5 años, lo digo en los retiros y en los cursos, yo recibí de los chicos de ERCS, los chicos, los ángeles de ERCS, que la humanidad la Tierra se va a dividir en 2 partes, ¿sí? Una parte va a ser, bueno, los corruptos, los que nos han metido en este baile tan difícil, los responsables de muertes, bla, bla, los ladrones, los violadores y todo lo demás. Como decía Trigueriño, él sostenía que ese tipo de gente, cuando dejaba el cuerpo humano, iban a planetas más densos para volver a hacer toda la evolución. Y por el otro lado me mostraron una tierra donde va a proliferar el amor, la empatía, la consideración con el otro, la impecabilidad,
y donde vamos a vivir en armonía hasta con los animales, ¿sí? Entonces, hacia eso estoy apuntando. Si lo voy a ver yo por la edad que tengo o no, no sé. Pero tengo una nieta y espero que esa nieta pueda vivir en un mundo lleno de amor, porque eso es lo que entiendo que hemos perdido en el transcurso de los eones. La nueva humanidad consciente es hacerse responsable de cada cosa que hacemos en nuestras vidas, de cada hecho. Yo me hago responsable, me saltan a la yugular, bueno, cuando uno agita agua siempre saltan a la yugular. Si me quedo tranquila en el campo mirando las vacas de al lado y no sé, los zorritos, no va a pasar nada. Yo voy a estar relajada, tranquila y voy a morir, qué sé yo, leyendo un libro. Pero cuando uno agita aguas, los demás no quieren. Claro, Incluso, ahora, Miriam, ¿cómo ayudas al que por ahí convive con vos y, está todavía un poco verde con respecto a esto, ¿no? Y que por ahí, qué sé yo, puede ser un hermano, un hijo, una mamá, o sea, alguien que, y que pensamos, o sea, esto, que se produce esta polaridad, ¿no? O sea, esto que vos decías recién, que el mundo en algún punto se divide en dos, como en dos bandos, también está pasando a nivel familiar, ¿no? A nivel micro. También nosotros por ahí en este tiempo nos hemos separado de otros, otros de nosotros, qué sé yo. bueno, porque te recuerdo aquel axioma que aprendí en la Facultad de Derecho, divide y reinarás. Este hombre que asesoraba a los reyes de Francia, divide y reinarás. Pero lo importante es no querer convencer a nadie. O sea, mi tónica ha sido paso la información y después los seres que quiero han elegido su camino. Lo cual no rompo mi relación con ellos, solo que dejo de tocar, perdón, los temas ríspidos, porque Ok. tengo que respetar lo que el otro decide por sí mismo. Y el Porque momento si en el que no, está, ¿no? Porque por claro, algo elige lo que elige. mira, yo lo que decía, que lo dije en el retiro, fue lo siguiente. Viste que, digamos, los de la Saracademia, cualquier cosa que digas de las chófilas, es, eres un enemigo, eres un conspiranoico, no sé Sí, cuántas sí, sí, cosas sí, más. sí, tal cual. Pero he descubierto que también en el otro grupo, o sea, en aquellos que han luchado, que han tratado de que la gente viera la verdad objetiva de todo esto y todo lo demás, cuando tú das una opinión dentro de esos parámetros diferentes de las de ellos, les agarra un enojo que yo digo, pero ¿qué onda? ¿Qué onda? No puedo disentir con lo que el otro piensa, no puedo hablar, o sea, o amo los de la derecha o amo los de la izquierda, no es así. Claro, claro, no, no es así. Estoy de Porque es acuerdo con más de vos. lo mismo, es más de lo mismo. Días pasados yo estaba acá con una gente enchofilada y pudimos hablar con respeto desde su creencia y desde mi creencia. Ninguno de los dos trató de convencer al otro. Tal Y cual. eso es lo importante. La onda es que tratan de convencer al otro. Y yendo a la nueva humanidad consciente, el tema de los jóvenes. Estoy armando un argumento de video para los jóvenes por el tema de la droga, la promiscuidad, los embarazos no queridos. Estoy buscando información de profesores, de secundarios sobre todo, para ver desde qué ángulo se los puede ayudar. Y me dicen, ¿vas a perder el tiempo en eso? Con los jóvenes no leen, los jóvenes no escuchan. Digo, mira, yo en mi juventud, la primer juventud, ahora estoy en la segunda juventud. En la primer juventud también era recontra rebelde. Me decían no hagas esto y yo iba y lo hacía. La juventud es así. En todos los tiempos ha sido así. Y dije, mira, si a un solo de los jóvenes que pueda mirar mi video entero le sirve, yo me doy por misión cumplida. Me doy por misión cumplida. Entonces, bueno, además sabes tú que siempre digo que no soy maestra y que no enseño nada. Yo comparto mi experiencia, que ha sido bastante, en una vida o en 800 millones de vidas, no sé.
Miriam, me encanta esto que traes, el no tratar de ni de convencer ni de confrontar, ¿no? Porque justamente cuando uno trata de convencer, automáticamente se pone en la línea de la confrontación y dejar que ese tiempo transcurra y que, bueno, que de algún modo la persona haga su propio proceso. A veces no es fácil porque nos duele, ¿no? Ver y seres que queremos mucho, pero bueno, hay que soltar eso. ¿Cómo estás viendo los siguientes años? Esta famosa Agenda 2030 a la que se habla y que de algún modo pareciera, digo, Miriam, pareciera una especie de fecha de vencimiento de algo. ¿Cómo estás visualizando vos esto sin que esta información genere miedo en los que a lo mejor hoy podemos tener otra posición frente a la situación, ¿no? Mira, yo creo que esto tanto insistir en la agenda esta, no quiero nombrar el año porque a lo mejor te sancionan el canal Sí, después, no quiero nombrarlo, pero esta agenda en realidad lo que están haciendo es metiéndonos en el subconsciente que eso va a pasar o que eso se va a producir. Soy una convencida desde lo poco que conozco de física cuántica, que desde la mente, en comunión con el alma, creamos lo que queremos. ¿Sí? Entonces me dicen, pero ¿qué hemos creado esto? Es que la humanidad tuvo un gran declive desde lo espiritual, o desde la metafísica, o desde el verdadero conocimiento. Fíjate que en su momento prendieron fuego a la biblioteca de Alejandría. A Hipatia, que sabía tantas filosofía, tantas materias, o sea, un obispo estaba en contra de ella, que aceptaba toda la religión, y la desnudaron y la mataron a palos. ¿Sí? La secuestraron, la desnudaron y la mataron a palos. Entonces, hoy justo estoy leyendo, ¿eh? Leo bastante para nutrirme de pensamientos de otros, a favor o en contra de lo que digo, y estoy leyendo sobre el tema de los aborígenes de Australia. ay, qué Entonces, lindo. sí, sí, alucinante. Bueno, es como fue en mis encuentros con Credo Mudwa Zulu allá en África. O sea, Claro. estos aborígenes, o tanto los zulúes como los bosquimanos, como los masái en África, y bueno, estas diferentes tribus de Australia que fueron dominadas, aniquiladas, tergiversadas y tratando que desaparezcan, tenían un conocimiento de la Tierra, de la humanidad y de la evolución, donde estaban convencidos que el alma era eterna. Y ahora acá con las enchofiladas, te meten como que solo el cuerpo tiene importancia y témele a la muerte. Como le temes a la muerte porque has perdido todo contacto espiritual, entonces te enchofilas 5, 6, no sé, yendo a esto de cómo tratan de meter la agenda en la cabeza de la gente, sobre todo los que miran mucho televisión o se creen todo lo que pasa, fíjate que es como un chiste, ya de mal gusto, el virus del camello, en Dakar. ¿De qué están hablando? O sea, nos toman el pelo. El virus del camello en Dakar. Solo falta que en Argentina digan el virus del gaucho, por decir algo, ¿no? O de los caballos. Entonces, yo creo que esa agenda no se va a poder cumplir porque cada vez somos más los despiertos. Y si no han estado despiertos, no tiene importancia, porque la gente dice, me escriben a mí, oye, tengo 2 chófilas, pero me quiero salir de esto. ¿Qué hago? Bueno, te paso la información de los médicos. Todos podemos lo que queremos, solo que durante siglos nos han borrado el verdadero conocimiento. Los aborígenes de varias etnias tenían el verdadero conocimiento, pero lo fueron aniquilando bajo el nombre de las religiones o de lo que sea, ¿no? En todas partes del mundo pasó eso. Claro. Miriam, ¿y el sector que más te preocupa es el de los jóvenes? ¿Por eso estás queriendo poner un poco la mirada en este sector Sí, o, ok, sí, sí, el de los jóvenes, porque son nuestros semilleros, son nuestra esperanza. Los jóvenes de hoy van a ser
los líderes del mañana. Y yo veo que ellos, de acuerdo a lo que me comentan los que dan clases y lo que he percibido, no tienen fe y a los adultos no nos creen, porque ya han perdido todo referente coherente. Mira nuestro país. Entonces van como manadas para un lado y para el otro, según quien los dirige. Y esto volvemos al punto de que es empoderarse. O sea, basta de creer que elegimos cuando teóricamente elegimos. No, basta de toda esa tontería. Tenemos que corrernos de esos temas. Y además, bueno, lo dije en algún video, nuestro Congreso en la Argentina, y veo que en Perú está pasando lo mismo, nuestro Congreso es un aquelarre, donde los representantes, entre comillas, del pueblo, se insultan igual que un barra brava Boca River. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál es el nivel de cultura? ¿Cuál es el nivel de preocupación por el pueblo? ¿Sí? O sea, creo que todos los sistemas se están cayendo a pedazos y tenemos que colaborar, no sé si para que se caiga a pedazos, porque esto por inercia está haciendo, ya no es que tenemos que hacer algo, sino poner la mira bien alta. Yo creo que vamos hacia esta nueva humanidad consciente. Yo creo que vamos a que la tierra vuelva a ser un paraíso. No sé si lo voy a ver, pero hay que apuntalar a los jóvenes. Están inundados de droga en todas las ciudades, de droga, de alcohol, de pornografía. O sea, se conocen en medio de la música esta que te perfora el cerebro, se juntan, chaca, 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 y a la mañana siguiente ni saben cómo se llamaba la persona. O sea, hacen de algo que es bellísimo, que es el chaca chaca, no quiero nombrar, una cosa espantosa, porque los han desviado. Yo no sé si lo vamos a alcanzar a revertir eso, pero sí Miriam, sé, sí, dime. sí, no, dale. Sí, 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 termina si querés la idea. Sí, la idea que yo tengo es que la humanidad es buena, el humano es bueno, el humano nace bueno, pero después el sistema de creencias y el mono loco lo distorsionan. Dime. Decime, ¿qué mensajes estás recibiendo en estos tiempos? Eh, ¿Qué mensaje recibo yo o se están recibiendo en general? No, vos puntualmente. ¿Qué mensajes te están llegando para los tiempos que estamos viviendo, digamos? ¿Y en qué circunstancias se dan? ¿Los pedís? ¿Los vas a buscar? ¿Vienen solos? Es No, decir, no, ¿no? vienen Porque, solos, vienen ah, solos. Yo no busco nada, es como las veces que he entrado en ciudades intraterrenas, nunca sé cuándo se va a producir y no depende de mí, depende de ellos. Mira, lo que me han dicho que los tiempos que se vienen son un poco difíciles, pero no tan difíciles como se han pronosticado, viste que hablaron las profecías de la hambruna. Estamos en guerra, solo que acá no se sienten las balas ni las bombas, no hay estrépito. Esta guerra es silenciosa, es ingeniería social y los mensajes que ellos dan es que hay que trabajar cada uno desde su lugar, pero que un nuevo mundo es posible. Eso es. Por eso estoy también tan embarcada en este tema, en especial con los jóvenes. bien. ¿Y hay algo que particularmente a vos te esté preocupando ahora? Digamos, que vos digas que quieras compartir y que de algún modo, bueno, nada, forma parte de tus acciones también, ¿no? Mira, preocuparme no, solo pongo la mirada. Primero, no creo que todo esté escrito. Creo que la lapicera la tenemos todos y cada uno para escribir el futuro individual y el futuro colectivo. Pongo la mirada en lo que está sucediendo en Argentina, que bueno, es casi escandaloso para mí, pero también es cierto que al ser tan desenmascarados porque creen que tienen tanto poder, quedan a la vista. Y la gente común, Doña Rosa, puede ver eso sin que tenga que venir un gurú, un maestro espiritual o un Juan de los Palotes a explicarle que eso está mal. Fíjate lo que está pasando en Perú. Entonces, en todos lados hay como revueltas.
Entonces creo que el ser humano, más temprano que tarde, por la época en la que estamos, va a resurgir. Yo tengo absoluta confianza en el alma de las personas, van a resurgir, porque nadie aguanta tanta presión social, tanta locura, tanto. Habiendo estado en Venezuela justo antes de que dijeran que Chávez había muerto, que ya estaba muerto hacía rato, yo me quedé azorada de cómo vivía ese pueblo y lo hermoso que era el pueblo, la gente que trataba. Y yo dije, en mi país esto nunca va a pasar, porque viste que dicen que los argentinos arreglamos todo con alambre, o que bueno, somos el faro del mundo y qué sé yo, y mira dónde estamos. O sea, dije eso y me cayó la escupida en un ojo, porque Argentina me genera un poco de dolor espiritual la pobreza que hay. Y Claro. se ve hasta en Capilla del Monte, ¿eh? Se ve la pobreza. Entonces, enfocarnos con los pensamientos bien elevados. Y antes de opinar sobre algo, analizar las situaciones. Silencio y discernimiento en lo que sostengo. Miriam, teniendo en cuenta el momento histórico en el que estamos, eh, también hay una cosa que es cierta, ¿no? ¿Cuánto crees que justamente se modifica la genética humana, ¿no? Con tanto enchofilado, digamos, porque hay, digamos, es como decías vos al principio, esta división de la sociedad o del mundo en dos posiciones. También hay cambios que hacen a lo biológico, ¿no? Y que por ahí eh, hay cosas que no sé si, honestamente, desde mi ignorancia, no sé si tienen mucha marcha atrás, Mira, porque nos vamos a mezclar en algún momento. Estamos mezclados, de hecho. sí, de hecho quisieran tener un mestizaje, a eso apuntan. Pero fíjate que de golpe en algunos hospitales, tanto en Argentina como en Estados Unidos, para gente que requiere una cirugía, están pidiendo sangre sin que no hayan tenido chófilas. O sea, va a depender de nosotros mismos que hacia dónde queremos ir. Los enchofilados ya tienen, los que tienen muchas dosis, no los de una o dos, pero hay gente que hace cola para tener 5 o 6, creo que vamos por la sexta, 7, eh, están eligiendo suicidarse en cámara lenta y no lo podemos evitar. Está, está eso ya. Eh, realmente, realmente, y ahora con las antenas y con la luz azul y todo esto que están inventando, si en un pueblo perdido de Entre Ríos, no sé, que tiene 10.000 habitantes, el micrito tiene la luz azul ya. O sea, no ven, no entienden, no saben. ¿Qué les pasa? ¿Cómo no se dan cuenta? Porque se nos adormeció, se nos adormeció. Yo creo que hacer de cuenta que esas personas que tienen ya alterado el ADN, a eso te referías, el ADN y toda la secuencia, bueno, se horrorizan cuando hablábamos del holocausto. Ellos se pusieron solitos dentro de los campos de concentración, solitos, solitos. Nadie los mandó. O sea, es como la película La Matrix y los diálogos entre Neo y Morfeo. De Morfeo a Neo, ¿no? Así que yo no sé qué va a pasar con ellos, pero es como que todo marca que van Y, a ser los androides del futuro, ¿no? y decime, ¿crees que va a haber alguna intervención? Eh, Porque también algunos canales han hablado que hay como dos posiciones, yo las veo de afuera y dicen, no, 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 ninguna intervención va a haber, esto forma parte del proceso de transformación de la humanidad, y otros dicen que sí, que llegado el momento habrá una intervención y este famoso rescate planetario, ¿no? Mira, yo no recibí ninguna información al respecto, pero utilizo la lógica. Si tú, yo y todos los demás estamos en la Tierra, que es un planeta de libre albedrío,
no nos escapemos por la tangente tirándole a los chicos de arriba la responsabilidad de lo que está pasando. Esto es entre humanos y no humanos de la oscuridad, ¿sí? Igualmente, como es arriba es abajo, y yo creo yo, mi sistema de creencias, que arriba también hay una lucha entre la luz y la oscuridad que no es de ahora, es desde el comienzo de los tiempos. Ahora está quedando en evidencia. Sí, te puedo decir que los guías tienen señales, a todos, a ti, a mí, a Doña Rosa, a todo el mundo, solo que hay que estar atentos para ver para dónde vamos. Pero también es cierto que si tú no sigues las señales, no te va a caer algo del cielo o tu vida va a ser un infierno. Tenemos que aprender a madurar y a responsabilizarnos. El ser humano en general tiene actitudes muy infantiles. O sea, quiere que vengan los de arriba a solucionarnos la vida. Y si no, papá Estado. Y si no, el amante de turno. Y si no, el patrón. O sea, siempre buscando que otro solucione las vidas propias. Y no es así, según yo. Pueden o no compartir. Trigueriño hablaba de rescate, Sí. pero digamos, no creo, no creo. Yo creo que párate sobre tus dos piernas, como se paraban los gauchos en las botas de potro, que les hacían perder el equilibrio cuando bajaban del caballo, pero caminaban. Bueno, esto es lo mismo para mí, es lo mismo. Nuestros antepasados tuvieron 2 guerras, 3 guerras, depende, o 4, de dónde estuvieron, y sin embargo nosotros seguimos estando acá. Decime, Miriam, ¿crees que son muchos, hay muchos en la humanidad despiertos? ¿Te animás a dar un porcentaje desde tu sentir? No, porcentaje no me animo a dar porque eso cambia día a día como cambian nuestras vidas día a día, segundo a segundo. Sí noto que cada vez hay más gente despierta en el buen sentido y sí noto también que cada vez hay más gurúes y falsos maestros que llevan a la gente para cualquier lado. O sea, yo tengo esta, no sé si es por mi ascendencia alemana, no sé si es porque tengo 500 millones de vidas como alma en la tierra, no sé, pero sí sé que el poder está dentro mío. Y yo, en ese sentido, soy autosustentable. Mira qué frase, autosustentable. O sea, creo que el ser humano tiene que volver a ser autosustentable. Pero, bueno, la zona de Capilla está sobresaturada de maestros. ¿Así? ¿Lo definís de esa manera? Ser autosustentable, sí, lo defino de esa manera. Porque todos van y de hecho, si yo me dejara llevar por la gente, y bueno, ya estaría vestida de blanco, haría uno arriba en la montaña, qué sé yo. Pero no, lo freno, lo escorto. Le digo, a mí no me endiosen. Yo soy humana como ustedes, cometo errores, me equivoco, y el aprendizaje es infinito mientras esté en la tierra. Empodérense, no quiero seguidores. Sí me sigue la gente, pero no hago esos grupos, ¿entiendes? Pero bueno, cada uno hace... Pero en algún punto sentís que no es parte ya de una vieja energía esto de seguir a gurúes, ¿no? Como que el camino ahora es diferente, ¿no? Puede ser individual y colectivo, pero sin esta cosa de tener que endiosar a nadie ni poner a nadie en un lugar tan particular, ¿no? Bueno, lo que pasa es que el ser humano es lo que te dije recién. Por esa cuota que no nos ha dejado de infantilismo, que nos han metido en la cabeza y que no nos han dejado desarrollar como seres espirituales que somos, eso es lo que genera que los más débiles busquen, perdón, un gurú, un maestro, una maestra, un alguien que le diga cómo es la vida o cómo hablar con los ángeles. A mí me dicen, ¿cómo se habla con los ángeles? ¿Cómo hablas conmigo? No necesitas tener nada en especial. Habla, es una oración. Te van a dar respuesta. Pero si tienes la mente mientras quieres hablar con los ángeles
puesta en el televisor, difícil, o internet, o qué sé yo, los reels de Instagram. Bueno, ahora por nuestro encuentro hice un reel por primera vez. ¡Qué Claro, pues bueno! claro, no llegaba, viste, a hacer la publicidad como quería. Listo, me salió un reel. Tengo una amiga por acá que me dijo, no, tenés que hacer así, así. Listo, hice un reel. Claro, qué bueno. Miriam, acá llegan comentarios de todo lo que estamos hablando y te preguntan, ¿cómo definís vos eh, esto de estar despierto? En primer lugar, casi 40 años abogada, estoy hasta acá de las definiciones. No quiero definir nada. Puedo dar impresiones. ¿Qué es estar despierto? Conectar la mente con el alma. Mente, alma. Y recordar que eres un alma en un viaje eterno. Y que el cuerpo lo dejas acá. Y que no te llevas nada a lo de acá. Como que no sea la experiencia. Eso para mí es estar despierto. ¿Sí? O sea, hay tantas definiciones hoy en día alrededor de todos estos temas teóricamente espirituales que son más de lo mismo, que yo le escapo un poco en las definiciones. Bien. ¿Cómo ves el futuro? ¿Estás optimista? ¿Tenés fe en todo este proyecto de nueva humanidad? ¿En qué lugar estás parada, Miriam, vos? Más allá de que dijiste que tenés tu nieta, que querés, apostás a que ella viva un futuro diferente, pero ¿cómo lo percibís también? Digamos, En lo inmediato complicado, porque es como querer que la guerra termine. Y tenemos, yo no, pero mis antepasados, las experiencias de las guerras. Pero en la medida en que más gente se pare, como digo, medio en broma, medio en serio, sobre sus botas de potro, como se paraban nuestros paisanos antaño, creo que esto es revertible. Yo creo que estoy convencida que esto se va a revertir, totalmente convencida. Y no es una utopía, y tú que me conoces, sabes que yo no ando delirada por las nubes de los cielos, al contrario, trato siempre de tener los pies muy anclados en la tierra, ¿no? Y con esto de utilizar el raciocinio, la espiritualidad, el silencio. En el silencio vienen las respuestas. Pero bueno, el otro día estuve en Buenos Aires, fui a ver a mi hermosa Colorada y realmente me aturde Buenos Aires. Me aturde, me atonta, no sé, vas a un lugar, qué sé yo, una librería y tienen música y además tienen prendido el televisor con todas estas noticias tremendas. ¡Wow! No, me aturde, me aturde. Subo al avión dando las gracias. Mira que tengo mi nieta ahí, pero doy las gracias. Y vengo acá y estoy en el silencio del campo y a veces vengo a los pueblos y, oh, la gente que habla tanto, me aturde los oídos, necesito silencio. Estoy medio ¿y ahí anacoreta. estás sola en el campo? Sí, con mi gata, las vacas de al lado que vienen a parir ahí al lado, los zorritos y las perdices copetonas. ¿Y no te da miedo estar sola? No, miedo Necesitar, ¿no? siempre me dio las grandes ciudades. He ido a Córdoba hace poquito y hubo un corte de calles del Polo Obrero, fueron los dueños de Córdoba, los dueños de la ciudad. 4 horas como, viste, metidos en un berenjenal y al final me tuve que volver sin poder hacer lo que fui a hacer a Córdoba. Pero son los dueños de la calle y tienen una violencia interna. O sea, ahora me van a escribir los del Polo Obrero y nos van a censurar a las dos. Pero es así. O sea, yo quiero saber quiénes le pagan, porque no vinieron de las villas a pie. Mujeres con niños, mujeres con bebés en carritos. No, no. ¿Por qué? Porque están subsidiados. Y tenemos 3 generaciones ya de gente subsidiada que se olvidaron lo que es ser autosustentable. Mira, en el nuevo ¿Crees en la libro, Argentina? ¿Crees en la Argentina? ¿Crees que es un país que... Pues bueno, estamos entrando este año 2023, vienen elecciones, no sé.
Bien, la Argentina por algo tiene las banderas de color celeste y blanca. Eso es lo primero. O sea, es una reunión entre el cielo y la tierra. Eh, Muchos dicen que la Argentina es el faro del mundo. Yo creo que fue el granero del mundo, hoy es un granero de miserias, ¿no? Basta con mirar lo que sucede. Tendría que haber mucho cambio en la gente para que eso se produzca. Pero si tú miras los políticos en general, porque hay políticos buenos como en todos los temas, pero es una pelea de hienas. Te iba a decir, ahora estoy con la segunda parte de Negro y Blanca. La primera ya te la regalé hace Sí, años. gracias. Estoy con la segunda parte de Negro y Blanca, donde la mitad del libro son las enseñanzas de Credo, que creo que me envió desde el cielo para que esto pudiera estar escrito en soporte papel. También está en Amazon. Y el conocimiento que Credo tenía sobre la historia de la humanidad y lo que está pasando, a mí me azoraba mientras yo iba buscando material, más allá que he estado con él, ¿no? Y he tenido información directa antes de que él partiera. Pero eso es lo que la gente ha perdido. En Argentina, no sé, mira, es como somos, como dicen, un crisol de razas que hemos venido de todos los lugares de este planeta. No sé, no sé. Sin Hay una perjuicio de mezcla eso. muy interesante en este país también, Sí, ¿no? hay una mezcla Sí, interesante. Tenemos el problema de los chinos allá cerca de la bajada del Agrio, en Neuquén, donde se rigen por leyes chinas, no por las nuestras, pero el territorio es nuestro, pero no es nuestro. O sea, hay tanta melange en todo esto que, bueno, esperemos que los argentinos que nos siguen, por lo menos a mí, eh, puedan resucitar a nuestro hermosísimo país. Yo amo a la bien. Argentina, Sí, yo amo a la también. Argentina. Yo Es también. tan bella, tenemos todo y no se puede creer lo que está pasando. Pero bueno, así es la Bueno, historia pero del no es hombre, cuestión de entrar en la desesperanza, sino, como bien decías al principio, Miriam, entrar en esa acción creadora, ¿no? Esa tal cual. acción que genera nuevas condiciones, nuevos movimientos. Hacia eso yo también me sumo y a eso es a lo que quiero poner, en donde quiero poner mi energía, ¿no? Y sé que lo estás haciendo vos desde ahí, cada uno de los que estamos con este compromiso, lo generamos desde el lugar en que estamos y bueno, no es solo tener la esperanza de que estamos yendo hacia una humanidad consciente, sino la certeza, porque en ese siento que ese es el lugar donde tenemos que pararnos, ¿no? Que no desalentarnos en el hacer tampoco, mientras vamos haciendo. Mira, yo creo que este momento que estamos viviendo no solo en Argentina, sino en el mundo entero, es como cuando quieres hacer un camino por la montaña o cultivar tu tierra. Todo requiere paciencia, esfuerzo, concentración, objetividad, tener foco en lo que uno quiere y no desperdigarse en 800 millones de temas. Insisto mucho con lo del foco. Tú sabes que el campito, bueno, se prendió fuego 2 veces. La primera vez ni bien lo compré. Ahora en el 2020 lo dejaron quemar. Así, lo dejaron quemar. No me quedó ni los alambrados. Solo quedó parada como una ironía la tranquera. El resto desapareció todo. Qué loco. Bueno, Bueno, eso me generó una desesperanza, ¿no? me Pero imagino. con la ayuda de la gente, mira, el otro día los que vinieron al retiro no podían creer todo lo que se había hecho. Mira Creo qué en el bueno. humano. Y Argentina tiene tanto para dar todavía, tanto Eh, pese a los es verdad, esfuerzos de los es verdad. chanchullos estos. Miriam, Y tengo que cerrar el programa, ya me da mucha pena, pero venimos con una charla tan linda. Decirle a la gente que te siga en las redes, que estás como Miriam Dietrich por todos lados, ponen y ahí sale, que te estás yendo a Perú, como bien me decías, para el mes de ahora, de enero. Y bueno, que te contacten, que te sigan, que siempre das unos impulsos.
muy interesantes a todos los que te escuchamos. Es como renovar votos con vos, más o menos. Así que Sí, más me, o menos, sí. Yo soy me muy, gusta, muy comprometida. se Digo nota, que se nota. antes de dejar este cuerpo físico, me dicen, ¿y por qué estás haciendo tanta obra en el campo? No sé, yo hago lo que tengo que hacer. Pero ya te bajaron tantas veces los videos, hago lo que tengo que hacer. O sea, prescindo de esa parte tan negativa. Y sí, que la gente accione. Y accionar no es agarrar una pistola y salir a los tiros. En tu propia vida, Tal ¿qué cual. puedes cambiar? ¿Estás dispuesto a cambiar? ¿Estás dispuesto a comprometerte? ¿Eres consciente que eres un alma en el viaje eterno? Eso es. Eso sería mi Bueno, mensaje. me encanta, y hasta aquí llegamos con Miriam Dietrich, abogada de leyes y de almas. Bien, bien tiene ganado ese título. Miriam, gracias. Feliz año, que termines muy bien todo. Ya te prometo, en mi próxima pasada por Capilla, no voy a dejar de ir a verte porque quiero estar ahí con la energía de tu lugar y con vos y darte un gran abrazo. Que estés Bueno, muy muchas bien. gracias. Y los que se quieran sumar al nuevo orden mundial consciente desde su lugar, que escriban a miriamdietrich@gmail.com. Ah, perfecto, perfecto, bárbaro, Miriam, muchísimas gracias. Gracias a Nosotros, ti, Maga, y a todo el equipo. Un abrazo. gracias, un beso muy grande. Con esto vamos a los auspicios